Muy bien, yo he elaborado una pequeña presentación, una muy pequeña y rápida, porque mi idea, y eso es lo que hablaba con el coordinador de esta clase, el licenciado Suazo, es que ustedes puedan ver cómo se maneja el programa, ver, manejar y bueno, la idea es que ustedes tengan, si otros no están instalando todavía el programa, espero lo puedan instalar, puedan volver a ver la clase. Aparte de tener la clase grabada, yo preferiría que también tomen apuntes, ¿no? Algunos apuntes, si están con sus computadoras, puedan tomar fotos de pantalla para que puedan tener algunos apuntes y que les pueda ayudar posteriormente en lo que es el manejo del programa, ¿sí? Junto conmigo yo me presento, yo soy el ingeniero Kevin Pérez, yo soy ingeniero civil de profesión, yo soy el que les va a dar las orientaciones y un poco de pantallazo del manejo del programa MS Project, que va a estar aplicado a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción de obras civiles. ¿Por qué me refiero a elaboración y ejecución? Elaboración porque este programa, sin menospreciar a otros softwares de programación en cuanto a cronograma de obra, que son, por ejemplo, el Quark y el Prescom, que son programas que se enfocan más a lo que es la elaboración de precios unitarios, pero asimismo tienen facultades de poder darnos cronogramas de obra. Este es un poco más completo. Sí, no se menosprecia lo que pueden ofrecer esos dos softwares que acabo de mencionar, pero sí les tengo que decir que Project es un programa un poco más especializado en el tema de cronogramas. Elaboración de proyectos. Aplicado a elaboración de proyectos porque nosotros cuando hacemos un proyecto, y esto yo creo que lo van a ver ya cuando ustedes salgan a la vida profesional, quizás alguno de ustedes que tal vez esté trabajando o haya trabajado, haya tenido algún tipo de experiencia laboral, conozca de que para hacer trabajos, ya sea en alguna entidad pública, me refiero a la Alcaldía del Alto, la Alcaldía de La Paz, EPSAS, el FPS, entre otras entidades públicas que siempre nos lanzan para todos los que estamos en el rubro de construcción obras para ejecutar, así como también proyectos en la parte privada, que es lo que más se ve eso en la construcción de edificios. Entonces, elaboramos el proyecto porque nosotros tenemos que hacer un proyecto de preinversión, un prepantallazo a lo que es la ejecución de obra. Tenemos que tener en cuenta muy bien cuántos días vamos a tomar nosotros para poder ejecutar una obra, en el sentido de que vamos a contar con diferentes tipos de ítems, desde lo que va a ser la obra gruesa, vamos a hacer la obra fina, los acabados, la entrega, tiene un plazo específico para ser ejecutado. Entonces, el project nos ayuda a ver en la primera instancia del proyecto, es decir, en su diseño técnico, nos ayuda a ver cuánto tiempo de ejecución se le va a dar, o sea, una planificación de obra, se le va a dar a la obra civil. Y también pongo ejecución del proyecto porque aparte de nosotros poder dar una proyección de obra, dar un calendario objetivo, un tiempo determinado, obviamente, y esto lo van a ver o alguno lo habrá visto en obra, siempre hay algún tipo de contratiempo, algunas cosas que se deben de cambiar en obra y no sale siempre acorde a lo que viene a ser nuestro cronograma de ejecución. Entonces, aquí pongo aplicado a la ejecución porque este software nos ayuda también a hacer un seguimiento exhaustivo a la obra. El seguimiento exhaustivo porque tenemos un calendario el cual se puede llegar a actualizar de acuerdo a ciertas fechas para ver cómo vamos cumpliendo el tema de la realización de la obra. Podemos estar retrasados, podemos haber adelantado algún tipo de actividad, podemos estar cambiando un poco el cronograma de obra. Entonces, este software nos ayuda a ver eso e inclusive a tener en cuenta las participaciones durante la obra, participaciones de maquinaria, tipos de materiales, también lo que viene a ser, ¿qué les digo? Mano de obra, especialistas, todo ese tipo de cosas nos ayudan para que nosotros podamos tener un buen control de obra, ¿sí? Eso es a lo que nos vamos a enfocar durante estas dos clases que me han dado la oportunidad de dar el día de hoy y el día de mañana, ¿sí? El software que va a estar aplicado a la elaboración del proyecto y también a su control durante la ejecución del proyecto. Para esto, mi idea y meta que me he trazado es poder abarcar 4 diferentes módulos a lo largo de la presentación.
El módulo primero que vamos a ver va a ser la introducción al programa MS Project y la aplicación que va a tener a la construcción. Sí, prefiero tomarlo directamente el módulo uno porque en el cuestionario que he hecho hace un momento hay varias personas que todavía no conocen para qué se usa el project. Entonces vamos a ver de entradita la introducción, vamos a ver a qué exactamente nos referimos con el uso de este software. El módulo 2 va a estar dedicado a lo que va a ser la planificación y la definición de recursos. Ahí vamos a poder apreciar cómo vamos a ver el tema de hacer un cronograma de obra, cómo vamos a poder nosotros poner recursos por cada ítem que tengamos. Ítem, obviamente, para los que tal vez no sepan, me refiero a las actividades, distintas actividades que vamos a tener a lo largo de la ejecución del proyecto. El módulo 3 va a estar abocado a lo que es el seguimiento y control del proyecto. Por eso les decía, elaboración y control del proyecto, porque en el seguimiento vamos a nosotros poder ver cómo estamos avanzando, si estamos retrasados, si estamos adelantados, si va bien el cronograma, si vamos a mover algunas actividades, porque se puede hacer el movimiento del proyecto en el mismo software. Entonces, el módulo 3 va a estar abocado a eso y el último módulo va a ser una explicación breve, tal vez un repaso pequeño de lo que es el módulo 2 y 3, con algunos detalles extra para brindarles a ustedes el caso práctico final. Caso práctico final porque es un caso real que yo hice, uno que he visto que puede ser adecuado para la elaboración de un proyectito pequeño de ustedes, algo pequeño, una obra muy pequeña, pero obviamente nada despreciable, donde puedan ustedes poder ver cómo se hace el uso del software, ¿sí? A lo que es el MS Project y la aplicación a la construcción. De entradita, tienen que ustedes saber qué exactamente es el MS Project. Si el MS Project, como lo pongo en la diapositiva para ustedes, es un software de gestión de proyectos de Microsoft que facilita la planificación, programación y seguimiento. Con la palabra gestión nos estamos dando la libertad de abarcar todo lo que les he puesto en letras de negrilla. Planificar, programar y hacer seguimiento. Es decir, básicamente hacen la gerencia de todo el proyecto. Y eso es lo que la mayoría de ustedes es posible puedan ir a hacer en el campo laboral una vez que salgan de la universidad. Trabajos comunes para todos nosotros que estamos en la parte de construcción a un inicio siempre es ser un residente de obra. Y ser el residente de obra, aunque algunos digan que es un trabajo sencillo, que solo es estar en una obra viendo lo que hace el personal, es mucho más que eso. Sí, el tomar decisiones, el poder cambiar algunas cosas en el proyecto, es parte del trabajo de un residente, fundamental, de hecho, para la ejecución de un proyecto que sea de una manera óptima y obviamente si ustedes pueden tener la opción de llevarse con este tipo de software para cualquier tipo de proyecto, ya sea pequeño, mediano o grande, les aseguro que les va a facilitar mucho el tema de su planificación y obviamente que tengan mucho orden al momento de ejecutar ustedes el proyecto. Sí, este tipo de software, ya se los pongo, está demasiado utilizado en el tema de construcción. Primero por la capacidad para organizar tareas. Como les digo, no menosprecio para nada el hacer cronogramas con softwares que están dedicados a realizar análisis de precios unitarios y obviamente presupuestos de obra. Nada en contra. De hecho, me agrada usar ese tipo de softwares y es recurrente para todos los que estamos en el ámbito de la construcción. Pero obviamente, yo les digo, este tiene mayor capacidad para poder almacenar ciertos datos que nos van a ayudar a nosotros a poder ejercer obras de una manera óptima. Eso es lo que siempre tenemos que apuntar a hacer, o sea, que nuestra obra sea de calidad, que se presenten los tiempos correctos y si hubiera algún tipo de cambio, pues hacerlos conocer para tener una mejor planificación y que todo esté en orden. Porque cuando vayan ustedes a la parte laboral van a ver que hay cosas que no son tan sencillas, como corren el tema de multas por atrasos y demás. Y son cosas que se pueden cambiar a lo largo de la ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, la capacidad del software de Project es mucho más grande que lo que viene a ser los softwares de precios unitarios como Software o Quark. Hay uno que está saliendo, que ahorita se me dio el nombre, es uno brasilero, pero este tiene mucha más capacidad, ¿sí? Para el tema de organizar tareas, asignar los recursos, que es para saber inclusive quién está haciendo qué.
porque a veces necesitamos más personal de obra, a veces nos dan limitación de personal de obra, tanto sea en la parte obrera, como los maestros, albañiles, como plomeros, carpinteros, soldadores, enferradores, etcétera, como también los especialistas, porque hay especialistas también que pueden entrar en una obra, especialistas como especialistas en estructuras, hidrosanitario, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos ayuda a asignar los recursos para saber qué personal, qué material, qué maquinaria está involucrada en cada ítem que va a tener nuestro proyecto. Y obviamente para poder controlar tema de costos, tema de tiempos de manera eficiente. Cuando hablamos de costos, y eso sí me permito recalcar, no estamos haciendo lo que hacen los otros softwares. Este software no hace un costo de precios unitarios, no nos saca un presupuesto, pero sí nos ayuda a poder ver cómo estamos gastando el dinero para cada tipo de obra. Y eso es lo que vamos a ver mucho más adelante. ¿Qué ventajas vamos a tener cuando usamos nosotros el MS Project? Son 4 las más importantes que ustedes tienen que saber que se puede considerar como ventaja de este programa. Primero, la centralización, ¿sí? Una centralización de la información del proyecto. Todo va a ir en un solo software. Y estamos hablando de todo lo que ya les he mencionado hace unos momentos atrás. El tema de ver nuestro cronograma, saber quiénes están involucrados, qué material tenemos, qué maquinaria tenemos. Eso engloba a todo lo que es nuestro proyecto. Tenemos el tema de la mejora en la asignación y control de recursos. Obviamente, es lo que les vuelvo a decir, podemos introducir nosotros para cada actividad personal, maquinaria y materiales. Y en personal incluso podemos poner por nombre qué personas van a ingresar en el proyecto. Esto obviamente cuando tenemos la opción de tener proyectos que sean limitados de personal. Entonces, si ustedes pueden notar, el software tiene la capacidad de incluso ayudarnos a organizar el trabajo de manera que una persona pueda ser utilizado en más de una tarea sin perjudicar el avance de la obra. También una ventaja va a ser la identificación y mitigación de los riesgos a través del análisis de cronograma. Por eso les decía, este software por día nos va dando un seguimiento a la obra. Seguimiento que nos facilita la manera de hacer un control para nosotros, porque a veces, por ejemplo, ustedes que están en arquitectura y son más, tienen más tendencia a poder estar involucrados en la construcción de edificios. Cuando hablamos de edificios estamos hablando de hacer obra gruesa y fina, y en fin ustedes son totalmente especialistas. Así que son detalles que a veces a uno se le puede ir de la cabeza poder controlar. Lo que nos ayuda de este software es que nos va a dar la opción de nosotros saber a qué vamos a ir a controlar a la obra, qué exactamente vamos a ir a ver, qué vamos a planificar y qué vamos a terminar de ejecutar, ¿sí? Y obviamente el seguimiento por el tema de avances de tiempo real. Por día vamos a empezar a ver qué avance tenemos, ¿sí? Para todo esto nos sirve el software de MS Project. ¿Qué elementos clave vamos a tener en un proyecto de construcción? Primero, lo que les he dicho, cuando hemos hablado del el avance que vamos a tener de este módulo, vamos a comenzar con el diseño técnico del proyecto. Es el estudio de diseño técnico que nosotros podemos utilizar para algún proyecto, ya sea en la parte pública, ya sea en la parte privada. Entonces, nosotros tenemos que hacer una estructura de todo el desglose del trabajo. Desde la primera tarea que vamos a hacer, es decir, desde que pongamos un pequeño campamento donde vamos a recibir todos, vamos a tener tal vez algunos materiales o una pequeña oficina, hasta que nosotros podamos hacer la limpieza del último escombro que pueda tener nuestra obra en particular. ¿Sí? Entonces, la idea de este proceso va a ser dividir el proyecto en componentes pequeños. Y aquí tal vez les doy la palabra. Supongo que si alguno ha visto el tema de cronogramas de obra, obviamente han de estar familiarizados con los ítems de trabajos. Aquí ya pueden prender, por si acaso, el tema de micrófono. Supongo todos ya deben conocer qué son unos ítems de trabajo. Sí. Perfecto. ¿Ve? Entonces, la idea es hacer ese proceso. Vamos a dividir el proyecto en general, lo vamos a dividir en componentes. Componentes como ser todos los ítems de trabajo que nosotros tenemos. Y esto lo va a desglosar en componentes pequeños, obviamente, y que van a ser manejables.
como les pongo en la diapositiva, va a estar manejable en fases, en tareas y en subtareas, obviamente. Fases porque vamos a ir a los componentes grandes, tareas porque vamos a ver qué tareas vamos a hacer y las subtareas son las cosas pequeñas que pueden estar dentro de algunas actividades. Otros elementos que tenemos es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es un diagrama que nos va a dar el indicio de qué actividades podemos hacer de manera simultánea para acortar el plazo de un trabajo. Es decir, que si nosotros tenemos una lista y me voy tal vez un poquito a enfocar en el tema de construcción de edificios, esos usualmente tienen alrededor de unos 500 ítems o más para ejecutar. Entonces el diagrama de Gantt nos puede dar la opción de ver qué obras, qué actividades se pueden hacer de manera simultánea. Obviamente ahí va el criterio de la persona que va a construir, el residente de obra, el director de obra, pero esto nos ayuda a hacer esa planificación, allá mediante un poco la experiencia y también el sentido común, poder nosotros ver qué tipo de tareas van a ir antes que otras, qué tipo de tareas se van a hacer de manera simultánea. Y por último vamos a hablar sobre el tema de recursos y calendario del proyecto. Recursos, como les había hablado y lo vuelvo a repetir, el tema de mano de obra, personal especializado, materiales y también maquinaria. Y el calendario del proyecto, que vamos a tener ya todo un calendario una vez realizado el diagrama de Gantt con todas las actividades que involucran un proyecto, ¿sí? Esto es todo lo que todo es lo que engloba el software de MS Project. Para el tema de prácticas, vamos a comenzar haciendo una pequeña práctica junto con ustedes. Vamos a hacerlo conmigo, obviamente, para que puedan ver cómo se puede armar un proyecto de esto, ¿sí? Para esto voy a utilizar, obviamente, un ejemplo de lo que ya había estado hablando con ustedes y en lo que yo creo que es un poco más el tema de lo que ustedes pueden aportar a la sociedad como arquitectos, porque son muy capos en el ver el tema de diseños, hacer el cálculo de lugares, ambientes y demás, donde vamos a hacer una practiquita de 3 pasos básicamente, ¿sí? El paso 1, vamos a, de entradita, abrir el programa, vamos a comenzar a abrir y a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Los que estén con el software de Project a la mano, les pido el favor, puedan abrirlo para poder comenzar. Muy bien. Como vemos, el paso 1 va a ser el tema de ingresar al software. Vamos a poder comenzar con un nuevo proyecto. El nuevo proyecto lo vamos a denominar que sea un edificio de oficinas que va a ser de unas 5 plantas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entran en el software, lo primero que van a ver son todas las ventanas que tienen acá, ¿sí? En el tema de archivos, que esto es solo para ver como si fuera un Word o un PowerPoint o un Excel, donde ustedes van a poder tener la opción de poder hacer un nuevo proyecto, abrir algún proyecto nuevo, es la misma interfaz. Informaciones acerca del programa, el tema de guardar, el guardar como. En el guardar como ustedes van a poder tener la opción de poder guardar el proyecto en versiones anteriores, ¿sí? Pueden guardar las versiones anteriores que son más comunes de utilizar, son el 2003, 2007 y bueno, esos son los más comunes para poder utilizar de manera general. Hay personas que a veces no quieren actualizar el software, pero tampoco se pierden de mucho. Hay uno que otro comando que nos puede ayudar, pero no es una gran diferencia. El tema de hacer las impresiones, compartir, exportar y cerrar cosas. Eso solo en archivos. Vamos a lo que ya es parte del programa. ¿Sí? Tenemos el tema de tareas, en la cual vamos a poder ya interactuar con lo que es el diagrama de Gantt. El tema de calendarios, vamos a hacer el tema de recursos, escalas de tiempo, los formularios. Todo esto vamos a ir a tratar de abarcar todo esto en lo que son estas 2 clases que tenemos. Tenemos el tema de recursos, los informes, el proyecto como tal para poder ver cómo vamos a ejecutarlo. Las vistas, porque vamos a poder tener varias vistas al proyecto mientras está en ejecución para ver tipos de diagramas, cómo vamos a organizar el tema de equipos, tablas o algunos filtros que vamos a utilizar para poder ver la organización de tareas.
Y en los formatos del diagrama de Gantt, que esto ya es más pinta, por así decirlo, no es algo que nos interese como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para comenzar con el ejercicio práctico, y espero, como les repito, me puedan seguir ustedes con sus ordenadores, vamos a ponerle primero el tema de nombres, ¿sí? Acá en nuestro interfaz de Project, comenzamos siempre por este listado. Tenemos el tema de nombre de tareas. El modo básicamente es cómo vamos a poder nosotros programarlo. Las tareas pueden llegar a ser programables de manera automática o de manera manual. Esto con la finalidad de que podamos programar qué actividades predecen a cuál se puede hacer antes, cuál se puede hacer de manera simultánea, todo eso de manera manual, como les repito, o automática con el programa. Eso ya va a depender mucho de cómo se pueda manejar el proyectista, ¿sí? Tenemos el nombre de tarea, tenemos el tema de duración en tiempo, comienzo y fin, que estas dos vienen con fechas, y obviamente aquí tenemos algunas ventanas extra. Tenemos comienzo, fin, predecesoras, porque como les he dicho, hay, por ejemplo, actividades que se necesitan hacer siempre y cuando hayan una, dos o más actividades que ya estén hechas. Nombres de recursos, aquí vamos a ver, como les decía, por ítem vamos a colocar recursos, ya sea de material, de mano de obra, de maquinaria. Y obviamente aquí tenemos para agregar nuevas columnas, de ser necesario algunas en específico nosotros queramos poder agregar. Sí, eso solo es para darles un pantallazo de lo que hay en el manejo del software. Nosotros vamos a comenzar con colocar que vamos a hacer la construcción de un edificio de 5 plantas. ¿Sí? Este va a ser el nombre ya de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, tenemos el nombre de nuestro proyecto y lo que nos pide, lo que yo les pido a ustedes como segundo paso es, primero colocamos el proyecto y después vamos a definir las fases principales de un proyecto, ¿sí? Entonces, ya tenemos el nombre del proyecto. Procedamos rápidamente a poder guardarlo para que nosotros tengamos esto a la mano. Guardamos como trabajo 1. Pregunta para ustedes, ¿qué fases nosotros podemos tener en una construcción de un edificio? Obras preliminares, dije. Ya, perfecto, sí es una parte, obras preliminares, vamos a colocarle una nota, vamos a hacer... Uy, esta no. Muy bien, obras preliminares. ¿Qué otra fase podemos tener en una construcción? Obra gruesa. Perfecto. ¿Alguna otra? Obra fina, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. En instalaciones vamos a colocar hidrosanitarias para que podamos nosotros abarcar todo lo que son tanto la dotación de agua potable como también lo que vienen a ser los desagües y evacuaciones de aguas servidas, tanto pluviales como aguas servidas, ¿sí? Está bien, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, tal vez instalaciones especiales, porque a veces ya, bueno, no a veces, ya los edificios están tratando de contar con un poco más de tecnología. Tecnología como, por ejemplo, tener aire acondicionado. Son cosas que ustedes tal vez van a poder ver si alguno se ha dado una vuelta por Santa Cruz. No hay edificio o lugar que ya no cuente con aire acondicionado. Y esto obviamente tiene que ver con el tema de termodinámica y se cuenta como una fase de proyecto. ¿Qué otra más? ¿Habrá alguna más tal vez?
Bueno, nos quedamos con estas. Si hay alguna más, alguno me puede decir igual. Perfecto. Vamos colocándola como si fuera un módulo, ¿sí? El módulo 1 vamos a tener obras preliminares. Vamos a tener otra, lo voy a poner un poco más abajo porque solo estamos haciendo fases. Vamos a tener obra gruesa. Vamos a tener obra fina. Vamos a tener instalaciones hidrosanitarias. Vamos a tener instalaciones eléctricas. Y vamos a tener instalaciones especiales. ¿Sí? Con eso estaríamos comenzando a hacer los trabajos. ¿Sí? Vamos a tener nosotros las fases. Esas van a ser las fases de nuestro proyecto. Y obviamente, para darle tal vez un poco de orden y pinta a las cosas que ustedes vayan a hacer, ustedes pueden colocar, seleccionar todas estas celdas como si fuera un Excel y le pueden colocar negrillas. Me ha faltado acá que podamos ver como módulo 2, módulo 3, módulo 4. Vamos a tener 5 módulos. ¿Sí? 5 módulos para poder hacer nuestro edificio. Ahora, cuando nosotros hablamos de los módulos es porque los módulos o las fases de un proyecto nos abarcan mucho más de ítems en lo que es nuestra construcción. Por ejemplo, en las fases yo les había colocado acá que podemos nosotros hablar sobre la preparación del terreno, que van a ser las obras preliminares, el tema de cimentaciones, las estructuras del edificio, instalaciones eléctricas, sanitarias, acabados en interiores, que son todo lo que son obra fina. Inspección final se cuenta ya con la última parte de lo que nosotros podemos tener en nuestro proyecto. ¿Sí? Hasta acá nosotros tenemos obras como fases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Nosotros tenemos que llenar todas estas de ítems que nosotros podamos tener dentro de todas estas fases. Ahora, para manejar este software, como les decía, mi intención es que sea una clase teórica práctica, más práctica que teórica. Los invito a los que ya tienen manejo del software a poder ingresar al software y poder comenzar con esto. Hagan lo mismo que yo hice, que solo es colocar los nombres de todas las fases que vamos a utilizar en este proyecto. Para esto nos vamos a dar, creo que 5 minutos son más que suficientes. Cinco minutos, por favor, para que ustedes puedan hacer uso de un poco del software. Muy bien, la primera parte totalmente sencilla y vamos a ir de poco o algo muy fácil a algo muy más complicado. ¿Qué podemos hacer? Como un tercer paso, vamos a irnos a lo siguiente. Vamos a hacer un tercer paso, que es configurar el tema del calendario de trabajo. Hay que definir los días que vamos a trabajar, lunes a sábado y los días no laborales, domingos y feriados. Y en algunos casos que se trabaja días calendario de lunes a lunes, ¿sí? Esto es muy común hacer en el tema de trabajos. Entonces, este es un ejemplo que lo vamos a ver posteriormente y vamos a empezar a ver nuestro ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que podamos hacer nuestro proyecto? Tenemos que empezar a ver el calendario. El calendario es algo muy importante a la hora de hacer el proyecto, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar a definir cuándo va a iniciar nuestro proyecto, cuándo va a culminar. Como les decía, podemos definir días laborales, podemos definir días que van a ser feriados, de excepción, y eso es dependiendo al tipo de obra que vamos a nosotros trabajar. Por ejemplo,
Cuando nosotros trabajamos, alguno tal vez lo sepa, cuando vayan a trabajar ya una vez profesionales a una obra que sea de índole público, usualmente el trabajo se hace en días calendario, que es ley hacer eso para cualquier entidad pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de días calendario, yo sé que la mayoría debe saber la diferencia, quiere decir de que vamos a trabajar de lunes a lunes. No hay feriado, no hay fin de semana, en pocas palabras, no hay descanso alguno. Con diferencia de que en otro tipo de proyectos que más se da en la índole privada, ahí sí podemos planificar días que podamos tener de manera como un feriado, días de descanso, como ser algún fin de semana, que usualmente en obra siempre trabajan de lunes a sábado, siendo de lunes a viernes 8 horas y sábado 4 horas en la mañana, que es hasta media jornada. Dependiendo del proyecto, obviamente se puede hacer doble turno, pero son cosas excepcionales. Entonces, nosotros vamos a tener la opción de poder hacer un cronograma. Para esto, me he adelantado a abrir la pestaña. Nosotros nos tenemos que ir. Estamos en la parte de tarea. Y en tarea, como les he dicho, solo vamos a darle la pinta a nuestras tareas. Inclusive ustedes pueden ponerle para que sea un poco más organizado, que tengan fondo, que tengan colores de letra, algo así tal vez, para que ustedes vean que lo más sencillo, lo más interesante posible para ustedes. Yo en este caso lo voy a poner todo con verde. ¿Sí? Eso se hace en la parte de tareas. ¿Qué nos interesa a nosotros? El tema del proyecto. Nos interesa el tema del calendario. Para nosotros manejar el calendario de project, nosotros nos vamos a proyecto y nos vamos a información del proyecto. ¿Sí? Esto es primero. Entonces, cuando nos vemos en la parte de el proyecto, tenemos que tener la fecha de inicio. Vamos a comenzar en un lunes. Comenzaremos bien. Si tenemos ahorita el sábado 14, comenzaremos el día lunes 16. Sí, vamos a comenzar por el día lunes 16 de septiembre del 2024, ¿sí? Para nuestro proyecto. La fecha actual ahora es sábado, entonces todavía nuestro proyecto recién va a iniciar, ¿sí? Esto de fecha de estado no le ponen nada, no hay necesidad de poner cómo está el estado. Esto se va a ver posterior a lo que vamos a empezar a ver el transcurso del proyecto. Y esto se va a tener que programar a partir de la fecha del comienzo del proyecto, ¿sí? Todas nuestras tareas, y van a ver, vamos a empezar a colocar fechas, todas se van a empezar a programar a partir de lo que es el lunes 16 de septiembre de 2024. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, tipo de calendario, ¿sí? Aquí tenemos el calendario que va a ser 24 horas, estándar o turno noche. Esto se puede ajustar, ¿sí? Para hacer eso vamos a cambiar el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un estándar y el estándar no sabemos nosotros cómo lo está manejando el proyecto. Si no sabemos cómo va a manejar el proyecto, entonces nosotros tenemos que darle un tipo de calendario a manejar, ¿sí? Por el momento esto le vamos a colocar cancelar porque vamos a hacer un previo cambio en el cronograma. Entonces, ustedes se vienen a la pestaña proyecto. Dentro del proyecto, una subpestaña van a venir a cambiar tiempo de trabajo, ¿sí? Cuando vienen a cambiar tiempo de trabajo, lo que van a hacer ustedes es definir lo que ya habíamos hablado. Definir si vamos a trabajar de lunes a viernes, definir si vamos a trabajar de lunes a lunes, vamos a tener feriados que se van a respetar, vamos a tener, ¿qué les digo?, fines de semana o algún domingo que se va a respetar. Todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros modificar en nuestro calendario. Para efectos prácticos vamos a hacer dos calendarios, ¿sí? Vamos a hacer un calendario como si fuera para la parte pública, como también vamos a hacer un calendario que sea para la parte privada. Es decir, uno que nos ayude a trabajar de lunes a lunes, como usualmente se hace con el Estado, y uno que nos ayude a trabajar de manera holgada, teniendo en cuenta de que el personal no va a venir a trabajar domingo, no van a trabajar tampoco en días feriados, porque incluso en feriados ustedes han visto en nuestra sociedad, por ejemplo, para el Día de la Paz, todo para. Hay la verbena, hay desfiles, etcétera, 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 que lamentablemente ese tipo de actos nos da un pequeño problema en nuestro calendario.
Problema porque nos va a hacer retrasar la obra. Si nosotros no tenemos una planificación totalmente buena, sin el uso de este tipo de software, no vamos a poder proyectar de que van a haber días de que ya no va a haber opción de comprar material, ya no va a haber opción de llegar a tiempo al trabajo, entonces hay horas que vamos a tener desperdiciadas, ¿sí? Entonces, nos venimos a esta pantalla, ¿sí? El cambiar tiempo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un calendario. Ustedes pueden ver en esta parte de arriba, vamos a crear calendario, ¿sí? Cuando creamos calendario, vamos a colocarle un nombre a nuestro calendario. Vamos a trabajar primero como la parte pública, de lunes a lunes, sin descanso, ¿sí? Vamos a tener nombre del calendario, van a ser días calendario. Cuando nosotros ponemos días calendario, es que vamos a trabajar todos los días del calendario, sin excepción. No hay fin de semana, no hay feriado, no hay ningún tipo de día que pueda parar el trabajo. En esto nosotros vamos a hacer una copia del estándar. El estándar es lo que viene ya predefinido para nuestro trabajo y no hay ningún problema, lo vamos a colocar estándar. Hasta ahí ya habríamos nosotros creado, y aquí tienen, para calendario, días calendario, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, aquí tenemos la leyenda, los laborables, no laborables, hay horas laborables modificables, días de excepción, semana laboral no predeterminada, tenemos varios tipos de leyenda. Como nosotros vamos a utilizar un calendario que va a ser de día completo, vamos a trabajar como pide las entidades públicas, 8 horas al día, todos los días, tenemos que cambiar ese tipo de cositas. Entonces, excepciones no va a haber, ¿sí? No tenemos excepciones en esta parte del proyecto. Semanas laborales, fíjense, estoy en excepciones, nos vamos a la parte del lado, semanas laborales, le damos un clic y vamos a tener como predeterminado, no hay un comienzo, no hay un fin. Entonces nosotros tenemos que darle doble clic al nombre de predeterminado para que nos salga esta nueva pantalla, ¿sí? Ustedes tómense un tiempo, vean primero lo que voy a hacer. Hago primero, les doy un tiempo para que ustedes hagan después, ¿sí? Así va a funcionar. Y obviamente vamos a tener cualquier tipo de dudas, consultas y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos detalles predeterminados, aquí nos dice que debemos establecer el periodo laborable para esta semana laboral. Es decir, de toda la semana, nosotros tenemos que poner qué días vamos a trabajar. Entonces, yo, sin soltar, clic en lunes, sin soltar, voy pintando hasta el domingo. Estos son los días que yo voy a trabajar. Y obviamente voy a establecer los días en periodos laborales específicos, porque yo necesito trabajar. Si bien voy a trabajar todos los días, de lunes a lunes, tampoco es matonearse para algún tipo de obra de trabajar a doble turno desde las 0 horas del día lunes hasta las 0 horas del día martes. Vamos a trabajar en días calendario, pero lo que se les dice es que al menos son 8 horas de trabajo. Y nosotros vamos a contar con 8 horas de trabajo, ¿sí? Horas de trabajo que usualmente son desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Y en la tarde usualmente comienzan de 14:30, a 12 del mediodía. Y en la tarde de 14 a 18 horas. De 8 a 12, 4 horas. De 14 a 18 tenemos otras 4 horas, entonces estamos con las 8 horas legales de trabajo, ¿sí? Nuestro calendario estamos planificando de lunes a lunes. Nosotros colocamos aceptar. Una vez que ya coloquemos eso, ya vamos a tener nuestros días trabajables. Miren cómo ha cambiado mi calendario. Antes tenía días no laborables, días laborables. Ahora, si se fija en mi calendario, ya no tiene absolutamente nada. Ni en septiembre, ni en octubre, noviembre, todos los días para mí son laborables, como tenemos en la parte derecha, en la parte izquierda de nuestra actual pestaña, donde dice leyenda, todos los días se han vuelto laborables para mí, ¿sí? Entonces le ponemos aceptar. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a la información de nuestro proyecto. Ahora sí podemos cambiar todo. Comienzo de la obra. Hemos dicho nosotros, comenzamos el lunes 16 de septiembre de este año. La fecha actual no la modificamos, la dejamos ahí y nosotros tenemos que poner qué calendario vamos a utilizar. Si notan ustedes, aquí ya tenemos días calendario.
¿sí? Y obviamente de acá, lo último que tienen que hacer es aceptar. Ha habido un cambio en el cronograma que tenemos acá. Si han visto, la pantalla de la parte de arriba ya ha cambiado. Entonces eso quiere decir de que desde ahora ya estamos cambiando nuestros tiempos, ¿sí? Hasta ahí. Vamos por partes. Les doy 10 minutos para hacerlo, que no creo que sea más en el tema de trabajo. Posterior a eso vamos a comenzar con un calendario que sea un poco más controlado, con un calendario más de parte privada. Adelante. Cualquier duda, consulta, estoy acá justo para absolver cualquier duda, ¿sí? Vamos trabajando. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Hemos logrado hacer el calendario con días calendario? Perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda? No, todo claro. Perfecto. Vamos a crear entonces el calendario ya que tenga ya días que vamos a tener que parar. Volvemos a hacer proyecto, vamos a cambiar el tiempo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar días hábiles. ¿Sí? Esto ya va a ser para lo que son días que vamos a trabajar de lunes a sábado, como corresponde. Y bueno, de lunes a viernes, pero son días hábiles. Sábado y domingo descanso y también vamos a programar días que sean festivos, días que sean feriados, que no haya que trabajar. Entonces acá le colocamos días hábiles. Muy bien. Nuevamente nos vuelve a aparecer el software que vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Semanas laborales, nuevamente detalles, vamos de lunes a viernes, vamos a establecer horarios, vamos a trabajar de 8 de la mañana a 12, de 14 a 18, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Sábado también vamos a utilizar desde las 8 horas hasta las 12 del mediodía. Muy bien. De esa forma nosotros tenemos que vamos a trabajar de lunes a sábado y el domingo no se trabaja, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? Tenemos que colocar excepciones. En las excepciones, ahí son los días que nosotros netamente vamos a acatar algún tipo de feriado, algún tipo de días que no debamos de elaborar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos nosotros excepciones, acá solo tenemos que ir llenando. Por ejemplo, posterior a septiembre, en septiembre hay algún feriado, creo que tenemos solo hay un día, ¿no? Día de la Amistad, si no estoy mal, pero si no estoy mal no es feriado. Tendríamos para octubre, Todos Santos, ¿verdad? Me va siguiendo, ¿verdad? Volvemos a hacer esto. De 8 a 12, de 2 a 6. Y sábado vamos a trabajar de 8 a 12. Perfecto. Vuelvo a decir, coloquemos tal vez como si fuera feriado el 21 de septiembre. Damos clic en 22 de septiembre, le colocamos el día de la amistad. Por ejemplo, va a ir del 21 hasta el 21. Hay feriados largos, por ejemplo, los días de carnaval. Ahí también podemos cambiar qué días, desde qué día hasta qué día vamos a dejar de trabajar. Por ejemplo, tenemos un segundo día, tenemos el día
y no es necesario dar clic en el calendario, podemos colocar Todos Santos, que este día va a ser el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre. ¿Sí? Tenemos Navidad. Navidad es el 25 de diciembre. Vamos al 25 hasta el 25. Y tenemos Año Nuevo. Perdón, 31 de diciembre. Y el 31 va a ser hasta el 1, porque el 2 de enero recién volvemos a trabajos normales, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es solo eso. Y colocamos obviamente todo lo que falte de más. ¿Quién sabe cuándo es carnavales? ¿Alguien en el curso? Inge, según mi calendario está el 3 y el 4 de marzo. ¿El 3 y 4 de marzo? Sí. Perfecto. Entonces nos vamos a los 25, vamos a marzo, vamos al 3 y hasta el 4 de marzo. ¿Sí? Hasta ahí. Le damos a aceptar y ya tenemos el calendario. Cuando nos vamos a información, debajo del proyecto, damos clic a información del proyecto, podemos nosotros cambiar el día en vez de días calendario, a días hábiles, colocar aceptar, y vamos a tener las restricciones de que esos días ya no se van a llegar a trabajar. Automáticamente el programa, si bien no nos va a mostrar en esta parte de arriba, que ya estamos en el 25, si bien no nos va a mostrar acá un día que no se va a trabajar, es automáticamente cuando nosotros demos rienda suelta al programa, ya nos va a decir de que tal día no van a trabajar. Eso es automático, ¿sí? Siempre y cuando, como les explico, se llegue a poder programar. Lo único que siempre sale de entradita es nuestro día de inicio. Si pueden ver, en la parte de arriba tenemos el inicio. ¿Sí? Sábado 14, el 16 vamos a comenzar. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Posterior, nosotros nos dice que tenemos que, como cuarto paso, vamos a hacer la creación de hitos clave. ¿Alguno sabe a qué me refiero yo cuando digo un hito? ¿De casualidad han podido tocar ese tema cuando ustedes han visto algo de cronogramas de obra? Puede ser que sea un cierre de etapa y se entre a otro. Sí, correcto. O sea, vamos por ahí. De hecho, básicamente los hitos vienen a ser puntos clave de la obra. ¿Sí? En la parte pública, cuando ya armábamos proyectos, nos pedían al menos 3 hitos de obra. Y 3 hitos ya eran en la parte, por ejemplo, de movimiento de tierras, cuando ya teníamos todo perfilado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos el movimiento de tierras, ya tenemos todo el terreno ya vacío, listo para poder hacer alguna obra civil. Ahí es donde también tenemos que volver a replantear todo. En el replanteo, ya con ayuda de equipos topográficos, nosotros vamos a poder ver en el terreno si realmente las medidas que se han sacado son las que vamos a poder poner en el terreno. Puede que ahí hayan variaciones. Entonces, usualmente hay hitos que ponen después del movimiento de tierras y antes de hacer la construcción, un hito para poder ver, después del replanteo, perdón, para ver si todo está de acuerdo a lo que se está haciendo en el trabajo. Otro hito es cuando se puede acabar la parte de obra gruesa
Y ya después está entre definir de algunas de las especialidades sanitarias o eléctricas o directamente en la entrega de obra. Por eso usualmente van 3 más o menos los hitos, dependiendo a los objetivos. Obviamente, hay objetivos, por ejemplo, y me adelanto con ustedes cuando ya vean algo en el trabajo público, hay hitos que también colocan dependiendo a fechas especiales para realizar pagos correspondientes a tipos de planilla. Los cierres de gestión, por ejemplo, en entidades públicas se hace antes de fin de año, solamente se hacen en noviembre y ya hacen cierres, porque tienen que ver la parte contable, hacer auditoría, cierres y demás, entonces usualmente ponen a veces hitos a cierto día calendario donde ya toque hacer eso y podamos ver hasta qué punto se ha avanzado, ¿me entienden? Cosas de ese estilo son los que nos marcan los hitos. Entonces, para nosotros poder hacer un hito, lo único que se hace es, nos vamos a la pestaña de tareas, solo tenemos que realizar la vinculación con una tarea. Nada más, tenemos que tratar de nosotros darnos un hito. Para eso, digamos que para obras preliminares vamos a colocar un hito acá. Vamos a colocar hito 1 y solo tenemos que hacer una vinculación con el hito, con el módulo, perdón, donde vamos a poder tener el hito ya culminado. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les decía, el hito 1 que vamos a tener nosotros va a ser para el control de lo que es las obras preliminares. Vamos a darle clic al hito 1, clic también, clic en el módulo, clic en hito 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acabemos el módulo es donde nosotros vamos a tener que hacer un control del hito. Y lo único que podemos es vincular, ¿sí? Automáticamente me salen fechas, pero estas fechas básicamente se dan porque nosotros vamos a colocar recién las fechas, ¿sí? Y en esta tenemos que colocar un hito, solo es la representación de un solo día. Entonces, cuando coloquemos acá, tenemos que estar conscientes de que acá tiene que ser 0 días. Porque cuando Project toma en cuenta un día, toma 24 horas del día. Es decir, vamos a tener un día más. Si colocamos un día, estaríamos hablando de que comienza hoy, termina mañana. Entonces, estamos dando un día extra. Nosotros tenemos que mantener el hito con 0 días. De esa forma, si notan ustedes, nos va a aparecer esto, como si estuviéramos haciendo solo un día de trabajo, ¿sí? ¿Queda entendido tal vez esta parte de los hitos? Sí. Perfecto. Entonces, ¿queda entendido? Por favor, les voy a pedir, acaben el tema del cronograma, digo, el calendario, perdón. Háganse el calendario donde tengan días no laborables y créense el primer hito. Posterior a eso ya vamos a comenzar a realizar mayores despliegues de trabajos en nuestro software de Project. Adelante, por favor, van a tener unos cuantos minutos para hacer esto. Ingeniero, una duda, por favor. Adelante. Disculpe, del anterior trabajo, cuando estábamos haciendo el calendario y eran trabajar de lunes a lunes, no, es decir, que todos los días eran hábiles, Ya. desde esa configuración no puedo volver a configurarlo para que hayan esos días que no se trabaja el domingo. O sea, me sale como que todos los días están en blanco en el lado izquierdo. Entonces, como que todos están hábiles. Entonces, no sé si podría, por favor, repetir esa parte para actualizar el cronograma. Y esto igual de los hitos, por favor. Ya, perfecto. ¿Te parece si lo hacemos? A ver, vamos a hacerlo así. Tú tienes dudas en el tema del tipo de calendario, ¿verdad? Acá tenemos esto. Días hábiles y días de calendario. Si no estoy mal a lo que tú me dices, cuando tú pones los días hábiles, te sigue pareciendo que todos son trabajables. ¿O estoy mal? Hola. Tal vez se ha dañado el audio de nuestro compañero. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, te escucho mejor. Ok.
Bueno, ingeniero, le decía, en esta parte, justamente en lo del programa me parece que está todo en blanco y está, de hecho mi tabla está igual marcado con esto de los días hábiles, está, pues está ya creado este calendario. Sin embargo, no sé cuál sería el problema de por qué no. Yo creo saber cuál es tu problema. Fíjate esto. Cuando nosotros colocamos, lo voy a hacer desde la salida de esto. Cuando hacemos información de proyecto, al principio habíamos colocado días calendario y lo hemos aceptado, hasta ahí habíamos hecho todo bien. Cuando hemos hecho cambiar el calendario, nosotros hemos puesto crear calendario y aquí lo que tú tienes que percibir es esto. Si has hecho una copia de días calendario, ahí está tu error, porque ahí estás colocando de que vas a trabajar todos los días. Siempre tienes que poner, hacer una copia, pero del calendario estándar. Cambias el nombre y posterior a eso recién lo vuelves a llenar. De esa forma no te va a salir que todos los días van a ser trabajables y cuando tú hagas tu calendario de días hábiles te va a salir como el mío. ¿Te fijas? Aquí, por ejemplo, ya tengo que los domingos no voy a trabajar. Aquí aparece no laborable. Tengo días de excepción, como por ejemplo el 21, tengo días de excepción como el 1 y tengo días de excepción como el Navidad, Año Nuevo y carnavales que me han dictado en marzo. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Muy bien. Ahí tu primera duda. Para mí que ese es el problema, porque de otra forma no tendría que aparecerte otro tipo de problema. Después, hablábamos del hito. Como bien decía tu compañero, es para resaltar ciertas actividades que se han culminado, y eso es cierto. Y yo les decía lo mismo. Entonces, tenemos que tener un hito, es un punto en el que vamos a nosotros a hacer un alto en el trabajo y vamos a poder ver, hacer como un checklist para ver que todo lo que hemos dicho que hasta ese día se tiene que acabar, esté culminado. Si no, hay que volver a reorganizar el cronograma. Entonces, para ello, nosotros nos creamos un hito acá. ¿Qué he hecho yo? He dado clic a esta casilla de tarea, le he colocado hito 1 para verificar, le he puesto que esté con una duración de 0 días y la forma de vincularla es la siguiente. Tú haces clic primero en las obras preliminares, que es lo que vamos a hacer. Nuestro hito va a ser hasta que acabe obras preliminares. Un clic en hito, o sea, con control, para que se puedan seleccionar ambas casillas. Repito de nuevo. Clic en obras preliminares. Control sin soltar, clic en hito 1. Y tú te vienes a tarea y acá hay dos aros entrelazados que si tú solo acercas el cursor, tu mouse, te tiene que aparecer vincular tareas seleccionadas. Entonces va a estar vinculado. Una vez que esté vinculado, te va a aparecer en la parte derecha de la pantalla, te va a aparecer solo un puntito ahí, que simboliza de que hasta ahí es un hito verificable. Ahora, ¿por qué me sale un día o sea, me sale una barrita en la parte de obras preliminares? Porque cuando aquí se le pone un día, quiere decir de que está tomando desde el lunes 16, 24 horas hasta el lunes 17. Y podría cambiar esto. Si le pongo 10, 7 días, esto igual va a empezar a seguir. ¿Por qué no sigue? Porque no le he puesto de que esté de manera automática. Miren, está manualmente. Doy clic y de manera automática esto se va a ir el hito cada vez que se vaya moviendo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí me he adelantado un poquito al tema de poner de manera automática algunas cosas. Esa es la forma de hacer un hito. Tal vez te queda alguna duda extra. No, ingeniero, hasta aquí ya Muy bien, entonces ahora toca trabajar. Acá en esa parte, por favor, nos damos unos 5 minutitos más o menos para que ustedes puedan trabajarlo y vamos a proseguir con lo demás. Muy bien, supongamos que sí, que todos ya están con eso. Avanzaremos un poco más porque ya nos queda, a veces siempre el tiempo nos juega en contra. Una vez que tengamos eso, ahora sí vamos a hacer un trabajo tal vez un poco más extenso, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto esto. Ya estábamos haciendo esto, ¿sí? Hemos creado un hito. Posteriormente vamos a crear más todavía, ¿sí?
Vamos al tema de ya planificación y definición de recursos. Eso era solo un inicio para que puedan ver cómo se pueden iniciar tareas, pueden cambiar un tema de calendario, que son cosas sencillas, tareas pequeñas, como hacer eso y colocar hitos. Esas son tareas chiquititas. Vamos a un poco de tareas ya un poco más morosas de hacer, por así decirlo. En planificación y definición de recursos tenemos que ver las siguientes cosas. Por ejemplo, tenemos que tratar de ver ya lo que son estimaciones de tiempos y costos, es una. Dentro de esto vamos a ver, primero, duración de las tareas. Esto se calcula, como ahí dice, en base a la cantidad del trabajo requerido y la disponibilidad de los recursos, es decir, tanto material como mano de obra. Pero lo que prima en el cálculo de la durabilidad de una actividad siempre va a ser el rendimiento del personal. No estoy seguro si es que, bueno, si han visto cronograma, han debido ver rendimiento de personal. Eso ya es pregunta para todos. No sé si han llegado a ver, me confirman si es que han logrado ver cómo se saca la duración de una cantidad perdón, la duración en días de una actividad en base al rendimiento que tenemos de mano de obra en nuestro precio unitario. Bueno, varios me dicen que no. No hay ningún problema, de hecho, para eso era también la clase, estaba previsto de que tal vez no contemos con ese dato, pero lo podemos ver, ¿sí? Entonces, continuando con la explicación. Primero, duración de las tareas. Como les vuelvo a recalcar, eso siempre va a salir del rendimiento que tengamos en obra del personal que haga la ejecución de las tareas. Es decir, de albañiles, de carpinteros, soldadores, enferradores, todos los que participan en hacer la ejecución de trabajo de obra tienen un rendimiento de trabajo. Es decir, qué tanto pueden hacer de una cantidad en cuánto tiempo de manera unitaria. Vamos a verlo, no se preocupen. En base a eso nosotros podemos ya sacar lo que es duración de tareas. Posterior, ver el tema de costos asociados a los recursos. El software de Project también nos ayuda a tener una estimación de cuánto nos va a costar. Es decir, no hacemos el análisis de precio unitario como lo hacen otros programas como ser Prescom, Quark, pero sí estos tienen la capacidad de ya una vez que se ha hecho el análisis de los costos respectivos del personal de obra, podemos nosotros introducir esos costos para también tener un control económico al respecto en lo que se va a gastar. No sé, algunos de ustedes cuando ya salgan a la vida profesional, puede ser de que alguno quiera emprender y hacer una empresa constructora. Particularmente es mi caso. Yo tengo una empresa constructora propia en la cual igual este tipo de asignaciones de tareas me sirven bastante para poder tener un control más exhaustivo de las obras. Saber hasta qué punto hay que gastar, saber hasta qué punto no y ver los límites que tengo para gastar dentro de cada ítem. ¿Se puede hacer con los softwares de costos unitarios? Se puede. Pero también nos ayuda con Project. Tenemos una opción y eso lo vamos a ver posteriormente para que nosotros tengamos siempre un control efectivo del tema monetario. Después, el tema de definición y asignación de recursos, eso va a ser importante. Es decir, lo que yo les hablaba al inicio de la clase, hay que diferenciar los tipos de recursos que vamos a tener. Recursos como ser de trabajo, de materiales, ¿sí? Trabajo entran todos los que son manos de obra, todo lo que viene a ser albañiles, plomeros, electricistas, enferradores, todos esos calificativos de personal de obra entran en la parte de trabajo, en recursos. Y en la parte de materiales, obviamente, no hay más que redondar. Todo tipo de material que nos sirve en obra, cemento, arena, fierros, electrodos, en fin, todo lo que tengamos nosotros dentro de nuestro precio unitario, ¿sí? Eso es lo que va a abarcar en la definición, vamos a abarcar en la definición y asignación de recursos. Cuando nosotros hablamos de asignación de recursos, ahí abajo les pongo, es asignar todos estos recursos, es decir, nuestro precio unitario, asignarlo a todas las tareas individuales, de manera que vamos a asegurar de que cada actividad tenga el insumo necesario para poder ejecutarse. Es decir,
vamos a poder ver dentro de nuestro software de que para la actividad, por ejemplo, de instalación de faenas, que ya varios la deben conocer, para instalación de faenas necesitamos algunas calaminas, necesitamos tornillos, necesitamos fierro para poder hacer un casetoncito pequeño en el cual cuando ya uno vaya a hacer su trabajo de residente de obra, puede estar dentro de ese lugar, como si fuera su oficina. Entonces, en la asignación de recursos voy a colocar todos los materiales posibles para que la tarea se pueda cumplir. Y aparte de materiales, tengo que también colocar todos los recursos de trabajo, es decir, toda la mano de obra que me va a intervenir, y debe ser necesario tal vez alguna ayuda de especialista. Por ejemplo, un especialista, cuando hablamos del tema estructural, por ejemplo, si hacemos el vaciado de una losa, obviamente vamos a tener a los albañiles o los ayudantes, los que van a hacer el encofrado, el doblado de fierro, pero también tenemos que contar con la presencia de un personal de obra que sea especialista en la parte estructural. Entonces también se va a asignar un personal especialista, ¿me entienden? Para eso estamos haciendo asignación de recursos. Posterior a eso ya vamos a ver directamente lo que es la ruta crítica del proyecto. Como concepto, yo les pongo que es la secuencia de tareas que determina la duración total del proyecto, ¿sí? En la parte de project, como yo les estoy poniendo, cualquier retraso de la ruta crítica va a afectar obviamente al plazo de la finalización, obviamente. Pero puede también darse que no haya retraso, sino que haya un avance extra, es decir, que adelantemos actividades del calendario, eso igual. Afecta en el que no vamos a entregar la obra a la fecha que se ha propuesto. Podemos presentarla antes, podemos presentarla después, eso va a depender mucho de cómo vamos a organizar el tema del trabajo, ¿sí? Pero la ruta crítica nos va a ayudar a ver qué tareas son necesarias para hacer que la obra pueda llegar a hacerse en el tiempo óptimo que estamos tratando de nosotros proyectar para que sea eficiente, ¿sí? Y en el tema de identificación, nuestro software de project nos va a facilitar una visualización de la ruta crítica. Podemos mostrar la ruta crítica para poder ver qué actividades exactamente, como les estoy poniendo, son actividades clave. Es decir, actividades que pueden, en un término diferente, son tal vez el cuello de botella de nuestra obra, donde si no se hace particularmente esa actividad, obviamente ninguna actividad posterior se va a poder ejecutar, ¿sí? En grandes rasgos les explico lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, segundo trabajo que vamos a hacer, la segunda práctica. Vamos a comenzar con el paso 1, que va a ser el ajuste de la duración de tareas en función a la disponibilidad de recursos. Ahí estamos más que todo enfocados al tema de mano de obra. Y comenzamos por ese. No voy a leer ahorita de entradita los siguientes pasos, puesto de que el paso 1 tal vez nos va a tomar un tiempito extra, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de una construcción real. Yo he sido supervisor de un proyecto de diseño técnico de inversión que me parece que ha estado muy bien armado, estaba interesante, en el cual vamos a nosotros al menos a hacer lo que son dos módulos, ¿sí? Vamos a ver la parte de obra gruesa, vamos a ver lo que son obras preliminares. La arquitectura es bastante, por lo cual no lo vamos a ver ahora, pero es solo a manera de practicar, ¿sí? Si ustedes pueden ver mi pantalla, este ha sido el proyecto que hemos realizado para una construcción. Y esto es lo que tenemos que llegar nosotros a tratar de hacer algo muy similar, en lo posible hacerlo así, al finalizar las dos clases. No les digo para un proyecto de esta envergadura, pero sí vamos a hacer un proyecto que nos va a dar la capacidad de poder manejar y poder tener ya el conocimiento necesario para nuestro manejo de software, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a realizar algunas tareas dentro del software del proyecto. Muy bien. A ver. Vamos a iniciar por lo que me han dicho. No saben todavía cómo sacar
tema de tiempos. No hay ningún problema, eso vamos a verlo, y por eso estaba tardando un poquito. Vamos a verlo directamente acá. Les voy a compartir este documento que ustedes ven en mi pantalla para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se hace. Lo siguiente va a ser esto. Vamos a ver ustedes, este es el grupo con ustedes. Me confirman, por favor, si les está llegando. En el grupo de WhatsApp me sale que ya llegó, ¿sí? Les invito, por favor, a descargarlo, cosa de que ya ustedes puedan de una vez empezar a manejarlo y ir conmigo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos abrirnos dos ventanitas, ¿sí? Así como ahora estoy con dos ventanas. ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer el cálculo del trabajo en cuántos días vamos a poder nosotros ejecutar una de estas obras, ¿sí? Para eso, vamos de manera ordenada, vamos a colocar en un Excel, atiéndame muy bien, vayan abriéndose el Excel si quieren para poder ya empezar a hacer esto. Bueno, aquí tenemos instalación de faena. El ítem va a ser instalación de faena. Vamos a colocarle inclusive numeración. Uno, dos, tres y así sucesivamente. Vamos a ir hasta algunos más. Ya, muy bien. Vayan haciendo lo que yo, ¿sí? Van a crearse un Excel. Vamos a hacer lo siguiente. Primero el ítem. Después vamos a poner la cantidad que se tiene que ejecutar. Cantidad. Vamos a nosotros también requerir el rendimiento. Vamos a requerir número de cuadrilla. Y obviamente al final vamos a poner, es necesario, horas de trabajo por día. Y por último vamos a ver cantidad días a trabajar. Bueno, todos les pediría que me vayan siguiendo para que ustedes vean cómo se va a calcular los días de trabajo para un cronograma, ¿sí? Yo me voy adelantando con dos ejemplos. Primero instalación de faenas y después, vamos con este letrero de obras, que es el número 2. Algo más interesante, esta licencia de demolición, no. Vamos a tener estos dos, licencia de uso de vida. Replantee control topográfico. Y así sencillamente vamos a empezar a ver, ¿sí? Muy bien. Para mí, esos van a ser suficientes para que yo explique. Posteriormente, ustedes necesitan ya completar la tarea para lo que les voy a dar de tiempo para que puedan avanzar, ¿sí? Entonces, ya me he quedado hasta remoción de cubierta. ¿Dónde está? Replanteo, remoción de cubierta. En remoción de cubierta lo que voy a poner es la cantidad. Si ustedes se fijan en el precio unitario que les estoy mandando, este es un precio unitario, en la parte derecha ustedes tienen esto, la cantidad y la unidad de medida, ¿sí? En este caso vamos a tener la cantidad, 894,30, ¿sí? Metros cuadrados. Después, en el replanteo vamos a tener 1715,20, pero con 90. Vamos más arriba.
Y sucesivamente voy a empezar a guardar todos estos. Voy a tener uno. Acá arriba voy a tener igual paletrero de obras, va a ser 1 también. Y la instalación de faenas en la parte de unidad global voy a tener 1 igual que el otro. ¿Sí? Muy bien. Posterior, yo tengo que llenar la columna de rendimientos. El rendimiento se toma de la parte de mano de obra, ¿sí? Cuando ustedes vean acá, mano de obra, nosotros vamos a tener maestro y ayudante. La cantidad es el rendimiento de la persona, es decir, en otras palabras, si nosotros vemos estos dos números acá cerca de maestro y ayudante, nosotros tenemos que inferir lo siguiente. Un maestro va a trabajar para hacer la instalación de faenas 8 horas, un maestro va a trabajar 4 horas para poder hacer la instalación de faenas. Un ayudante va a trabajar 8 horas, porque el ayudante va a estar trasteando materiales y demás. El ayudante hace eso y el maestro va a hacer la implementación del lugar. Y en total son esas horas trabajadas, ¿me entienden? Por defecto, entonces, vamos a tomar siempre de toda la cuadrilla de mano de obra, que ustedes lo tienen acá, vamos a tomar siempre el rendimiento más tardío, ¿sí? En este caso, 8. Después, seguimos en los siguientes ejemplos. Vamos al letrero de obras. En el letrero de obras, la misma idea, ¿sí? Vemos en la parte de mano de obra, tenemos rendimiento de 2. Licencia de demolición, vamos a tener de 8. Son cosas que pueden tardar en el tema de trámites. 8 también en la licencia de uso de vía. En replanteo vamos a tener topógrafo y el arife. Ambos van a trabajar lo mismo. 0.050. ¿Sí? No hay ninguno que sea mayor que el otro. Los dos son iguales, entonces se toman los dos. Y para mí lo último va a ser el tema de remoción de cubierta, que estamos con un rendimiento de 1.5. ¿Sí? Muy bien. Después, tenemos que nosotros ver el número de cuadrillas. Esto siempre va a cambiar dependiendo de lo que ustedes vean conveniente. Por ejemplo, todas las cuadrillas que acaban de ver, cuadrilla se le llama a todo lo que está dentro de mano de obra. Es decir, para el ítem de remoción, por ejemplo, teníamos solo un ayudante. Esa es mi cuadrilla. Solo el ayudante. Para el otro ítem, si tenemos replanteo y control topográfico, tenemos a un topógrafo y un alarife. Solo uno y uno. Serían 2 personas. Esa es mi cuadrilla. Entonces yo voy a colocar una cuadrilla. Sucesivamente vamos a hacer lo mismo para lo siguiente. Una cuadrilla para todo lo que tenemos. ¿Sí? Después, habíamos coordinado de que ya sea días hábiles, ya sea días calendario, nosotros vamos a trabajar 8 horas bien trabajadas, ¿verdad? Entonces, horas de trabajo por día van a ser 8. 8 horas de trabajo al día. ¿Y cuál es la idea? Si nosotros nos podemos a pensar, queremos sacar la cantidad de horas a trabajar, tenemos que hacer la siguiente fórmula. Primero, la cantidad que vamos a nosotros trabajar tiene que ir primero, tiene que estar multiplicada por el rendimiento. Es decir, la cantidad vamos a multiplicar por el rendimiento de la persona para saber cuánto me va a rendir en cuanto a la cantidad. Y eso lo vamos a dividir entre la multiplicación del número de cuadrillas, porque vamos a ver con cuántas cuadrillas vamos a trabajar, y multiplicado por las horas de trabajo, ¿sí? Que van a ser 8 horas. En ese caso, tenemos nosotros la siguiente división. Hacemos cantidad multiplicada por el rendimiento. Todo esto va a estar dividido entre las 8 horas de trabajo, que son horas de trabajo, multiplicado por el número de cuadrillas. ¿Sí? Esa va a ser nuestra ecuación. Entonces,
Si nosotros nos vamos a ver esto, tenemos las siguientes cantidades. Fíjense solo acá. Tenemos cantidades de días a trabajar. Para el primer ítem, un día. Para el otro día, 0.5 días. Y eso obviamente tiene que redondearse. ¿Qué hacemos? Ponemos la función redondear. Toda esta expresión con 0 decimales para que nos diga exactamente cuántos días vamos a trabajar. Oh, me ha faltado, creo, un... Ahora sí, creo. No. A ver, redondear. Vamos a redondear esto a el número. Vamos a... esto era. Número de decimales, 0. Y ya tenemos la función. Un error en el tema de mis símbolos, perdón. Bueno, ahora ya tenemos redondeadas las funciones, ¿sí? Redondeadas los números, algo creíble, obviamente no podemos trabajar 0.5 días, ¿no? Entonces, no va a tomar ni un día para trabajar, así que vamos a estar con 0 días. Los demás, tenemos 1 y hay uno que es 168 días, eso es bastante grande. Obviamente eso puede bajar dependiendo de cómo vamos a ver cómo fluye el cronograma y obviamente dependiendo de cuántas cuadrillas vamos a meter. Es decir, para remoción de cubierta, habíamos visto que solo estábamos trabajando con un ayudante, ¿sí? Aquí me voy a la remoción de cubierta. Estamos trabajando con un ayudante. Entonces, yo puedo decir, yo no quiero trabajar solo con un ayudante, voy a trabajar con unos 3. Y vamos a bajar el tiempo, ¿sí? ¿Está entendido? De esta forma es como uno puede llegar a sacar los días de trabajo para una obra y esos días son los que se tienen que planificar para el uso del proyecto. Pregunto, ¿alguna duda, consulta de cómo estamos haciendo este cálculo? Ustedes tienen la palabra. Me dirán que sí, me mandarán un dedito tal vez para ver que sí esté entendido. Creo que hay una persona que está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Con el tema de que sale solamente 0.5 días, ¿eso ya no se toma como día trabajado? O sea, por más que seas, por decir así, mediodía. Cuando sea mediodía trabajado lo vamos a colocar como un día, pero obviamente ya podría ser una actividad simultánea. Es decir, cuando nosotros vamos a organizar qué actividades van después de otras, porque eso sí se tiene que hacer, podemos obviar esa actividad y comenzar una actividad junto con ella para que abarquemos menos días del calendario. Ah, ya, dale. Gracias. Tal vez alguna otra consulta. Siendo esta la idea, por favor, ustedes comiencen a hacer esto, porque posterior a esto ya vamos a comenzar a meter todos los resultados que nos han salido, vamos a meterlos al proyecto, ¿sí? Ahora solo necesito que se armen la tabla que yo les estoy mostrando acá, abran el documento que yo les he dado, vayan haciendo el calculito, aquí lo tienen. Cualquier duda, consulta, yo estoy acá para absorber cualquier tipo de inquietud que tengan, ¿sí? Adelante, para eso nos vamos a dar unos 10 minutitos más o menos. Van a tardar tal vez un poquito en ver. Son como 25 ítems que vamos a ver, ¿sí? Que para mí va a ser suficiente para que hagamos el día de hoy. Muy bien, ¿cómo vamos con el avance? Creo que había un tiempo prudente como para que ustedes puedan avanzar. ¿Alguna duda, consulta? Adelante, hay
La participación de Jorge. Buenas, ingeniero. Bueno, Con el, ¿cómo estás? sí, con el tema del ítem tenía una duda. Hay uno de los ítems que habla de excavación con la retroexcavadora y, bueno, aparecían cantidades 3.319, pero en rendimiento, según lo que estaba viendo en la tabla, le puse el valor de 0,1. No sé si esto es correcto, porque el resultado me daba en cantidad de días como 10 días, ¿no? Pero eso ya lo modifiqué con el número de cuadrillas, le puse que eran como 4 cuadrillas. Entonces no sé cuál sería, digamos, la lógica o si está bien el tema de rendimiento, tal vez eso me podría orientar un poco, por favor. Ya estamos justo en tu excavación con retroexcavadora, ¿verdad? Sí, creo que es el 9. Sí. De hecho, está bien. Mira tu resultado. Este es el proyecto ya realizado. Son 10 días, eso es correcto. Estamos tomando en cuenta, y lo que has hecho tú está bien, estás tomando en cuenta lo que viene a ser el rendimiento del operador o maquinaria. ¿Verdad? Así es. Está bien. Eso es lo que debería pasar. Y de hecho, si te puedes pensar, son 3.000 cubos. Sí, sí se llega a hacer un poquito de tiempo. También depende un poco del operador. Pero el razonamiento que has tenido tú para colocar el valor es correcto. Son 10 días y está bien. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda tal vez al momento de hacer este trabajo? Bueno, si tal vez no existen más consultas, empezaremos a ver lo siguiente. De acuerdo con la presentación que les había dicho, primero hay que ver el ajuste de la duración de las tareas, ¿sí? En función de la disponibilidad de los recursos. En este particular caso, hemos visto que los recursos son el recurso humano y o del recurso de maquinaria. No tanto el de material, porque eso se consigue, siempre se consigue, pero dependemos de la mano de obra y también de las maquinarias, en este caso que habíamos hablado con Jorge, para poder obtener un tiempo adecuado de ejecución de obra. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, vamos a proceder con el paso 2. Hay que tratar de hacer la ruta crítica, identificando alguna tarea de la fase, bueno, a esto le he puesto fase de cimentación, no se preocupen, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros que todo tenga ya un sentido de ser en nuestro proyecto. Vamos a comenzar con empezar a ingresar todas las tareas que hemos nosotros propuesto. Estamos acá, listo. Por ejemplo, estas ya no me sirven mucho. Esta la vamos a ocultar. Esta igual. Muy bien. Y en esta, la duda que teníamos era si era 0,25 días, podíamos redondearlo directamente a 1, porque tenemos que contabilizar también ese trabajo. Muy bien, vamos a comenzar. Yo voy a hacerlo con los ítems que tengo, ¿sí? Que en este caso era, bueno, hasta estudio geotécnico es obra preliminar. Bien. Entonces yo voy colocando todos estos en mi pantalla. Tengo espacio para 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el momento. Y son cabalitos los 6 que ya tengo acá. Entonces voy a colocar instalaciones de faena, letreros de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Que los puedo hacer con un copy-paste bastante rápido, ¿sí? Para que no nos esté tomando bastante tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar el número de días que nos va a tomar. En este caso tenemos 1, 1, 1. Tenemos el replanteo 11 y tenemos 56 días en lo que viene a ser la remoción de cubierta. Y eso que estamos hablando con un personal, con 3 cuadrillas, ¿no? Es lo que han visto que yo he cambiado. Entonces, en ese sentido, si ustedes pueden apreciar en mi pantalla, en la parte derecha,
es después de que ya está iniciando el proyecto. Entonces, a partir de eso, todas las tareas se están marcando en ciertos días. Obras preliminares, todavía vamos a colocar un día ya. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a jugar con el tema de tiempos. Y obviamente hay que sacar el diagrama de Gantt. Para sacar el diagrama, primero tenemos que nosotros ver qué tareas van a ir antes, qué tareas van a ir después, qué tareas van a necesitar sí o sí tener tareas predecesoras que acaben para poder ejecutar las siguientes. En ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Si tengo instalación de faenas, podemos realizar el trabajo en el primer día. Si nos dan orden de proceder, por ejemplo, para algún proyecto, nosotros decimos, orden de proceder, comenzamos. Comenzamos con la instalación de faenas, entonces le ponemos el día. Vamos a comenzar el día lunes 16 de septiembre. Ya tenemos nuestro primer día, ¿sí? Bien determinado. Después, tenemos el letrero de obras que podemos hacerlo de manera simultánea. No es necesario comenzar después. El letrero de obras podemos hacerlo ese mismo día, el 16 del 19. El 16 del 9, perdón. Ahora sí. La licencia de demolición. Esta licencia de demolición, obviamente, ya podemos empezar a prepararla. Va a tardar un día, igual el uso de vía, entonces mantenemos con 16 del 9, 16 del 9. Hasta eso, haciendo papeleo, se nos va a pasar ya la hora. Podemos dejar las siguientes actividades para el día siguiente, más o menos. Hacer el replanteo. Podemos decir que el replanteo, esto lo vamos a colocar. Yo, ¿qué les sugiero siempre? Colocar toda la parte del modo D, que está en la parte del lado izquierdo, de preferencia colocarlo, programarla automáticamente, siempre y cuando tengamos actividades que sí o sí se necesite tener actividades predecesoras para poder continuar con la actividad. No sé si me dejo entender. Explico de nuevo tal vez para que esté un poco más clara la idea. Es como decir, yo creo que todos han debido ver la construcción de una casa. No puedo vaciar mi losa si no tengo previamente mis vigas y mis columnas vaciadas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para ese ejemplo, el vaciado de losa sí o sí debe tener de predecesoras actividades como el vaciado de columnas o el vaciado de vigas. Bueno, las dos de hecho. Entonces, una vez que tengamos eso recién, podemos hacer el tema de poner la losa y hacer el vaciado correspondiente. Lo mismo acá. Cuando ustedes tengan actividades que sean netamente, o bueno, necesiten sí o sí tener una actividad predecesora, yo les sugiero que, al igual que el hito, vayan a este sector que está en el modo D, en la parte izquierda de su pantalla, se sitúan a la altura del ítem, le dan el clic y le ponen una programación automática para que sepan de que si se mueve algo antes, esta se tiene que mover de igual manera, ¿sí? De preferencia. Hay algunas que tal vez pueden solo modificarla, pueden poner y mantener lo que es la programación automática. O sea, por ejemplo, estas van a comenzar todas el mismo día y no hay algo que preceda, no hay necesidad de colocar un cambio automático. Lo único va a ser que comiencen, digamos, en la fecha que se da de inicio, ¿me entienden? Eso ya es con el calendario. Entonces, vamos a decir que el replanteo y control topográfico lo vamos a hacer después de que instalemos la faena. Es decir, vamos a agarrar, ponemos programación automática y nos vamos a ir a esta pestañita que ustedes tienen acá. Yo les había estado mostrando, predecesoras. Si ustedes ven, ya tenemos varias actividades ya hechas. Entonces, ¿cuáles van a ser mis actividades predecesoras? Actividades predecesoras para mí van a ser instalación de faenas, sí o sí, y con eso yo termino, ¿sí? Un clic en la instalación de faenas, un clic en el exterior de la pantalla, fuera de la ventana que ha salido, y automáticamente se me va a marcar esto. ¿Podemos tener más de dos? Podemos tener. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la remoción de calamina. Sí o sí, esta va a tener que comenzar después de la instalación de faenas y después de mi replanteo. Es decir, sí o sí, después de las dos. Y automáticamente se crea mi ruta crítica. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está entendido el proceso que tienen que hacer? Si se dan cuenta,
netamente son dos cositas. Primero, poner bien el tema de días en la parte de duración, donde está justo mi mouse. Colocar los días que ustedes ya han sacado con los cálculos que les he enseñado a hacer. Segundo paso, y segundo es más de criterio personal. Criterio personal que cualquiera va, yo sé que lo tienen, entonces eso es solo ver qué actividades van a ir antes, qué actividades van a ir al medio, qué actividades van a ir después, y qué actividades tendrían que hacerse antes o después de ciertas actividades, ¿sí? Para esto les doy igual unos 5 minutitos más para que podamos tratar de armar el diagrama, para que puedan empezar a tocar y ver si todo está tal cual, si es predecesora o no es predecesora, y dependiendo de eso ya ustedes van a ver que van a cambiar. Previo a que cambien, si notan una última observación en esta pequeña parte que yo hice, mi hito sigue en la parte de el día 1, y eso es como si obras preliminares solo tuviera ese día. ¿Qué hago yo? Cuando ustedes acaben todo esto, tienen que irse al último de la lista en cuanto a ítems de cada fase, y ustedes van a copiar solo el día que ha acabado, sábado 23 de noviembre, y lo ponen acá. Sábado 23 de noviembre se acaba la fase, ¿sí? Automáticamente, si ustedes van a ver, ya estamos con todas las actividades hechas y nuestro hito se ha recorrido. ¿Por qué? Porque estaba con una programación automática en la columna de modo D. Automática para saber que cuando acaben mis obras preliminares, ahí es donde yo tengo que ver el hito de la ejecución de obra, ¿sí? Hasta ahí. Si hay alguna consulta, pregunta, me la hacen. Posterior, yo necesito que ustedes vayan trabajando en sus softwares de project, ¿sí? Vamos trabajando para que ustedes puedan adquirir un poco más de destreza del trabajo. Adelante con eso. Bueno, ¿cómo van en cuanto al avance? ¿Se ha logrado poder poner todo al project? ¿Han logrado poder intentar poner predecesoras? ¿Alguna respuesta tal vez? Viendo el tema de los mensajes, acabo de ver que había un mensaje de Hugo. Decía, en la casilla cuadrilla es la cantidad de personas en mano de obra. No la cantidad, sino la que existe por cada ítem. No sé si estás ahí, Hugo. Si estás escuchando. Perfecto. Si me estás escuchando, estás viendo mi pantalla. Si ves mi pantalla, a lo que me refiero con cuadrillas es a lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿dónde tenemos más mano de obra? Acá. Por ejemplo, vamos a tener en el replanteo y de topografía, tenemos a mano de obra 2 personas que intervienen, un topógrafo y un alarife. Para otras actividades puede ser esto un ayudante, un maestro, un pintor, varias personas, ¿sí? No importa la cantidad de personas, todas las que están dentro de la mano de obra, eso es una cuadrilla, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer alusión a que vamos a aumentar cuadrilla, es que estamos aumentando un topógrafo más, un alarife más, ¿sí? 2 cuadrillas serían 2 topógrafos, 2 alarifes. ¿Más entendible? Perfecto. Bueno, y como nos queda poco tiempo para también dejarlos con algo que hacer un poquito a manera de que acaben, no me han confirmado nadie que haya acabado el diagrama, pero tenemos que avanzar. Si habíamos visto, era el tema de asignación de recursos. ¿Cómo asignamos recursos? La tarea que les voy a dejar hoy día solo es copy-paste, nada más, ¿sí? Solo es que asignen recursos y el día de mañana que tenemos la clase programada para las 10 de la mañana, si no estoy mal, ya vamos a comenzar a asignar recursos, ¿sí? Así que atención para esto, los últimos 4 minutos que vamos a estar acá en la reunión.
Para asignar recursos a un proyecto en Project, nosotros hacemos lo siguiente. Venimos al diagrama de Gantt, que está en la pestaña de tareas. Parte izquierda, diagrama de Gantt. Nos vamos a hoja de recursos. ¿Sí? Para no estar haciendo parte por parte. ¿A qué me refiero? Si vamos a lo que es el diagrama de Gantt, podemos nosotros hacer clic en el ítem, clic derecho y podemos asignar recursos. Y esto es hacer uno por uno. ¿Me entienden? Y hay que crear uno por uno. Hay que hacerlo más práctico. Vamos a diagrama Gantt, hoja de recursos. ¿Sí? Y acá en nombre de recursos vamos a colocar todos los recursos que nosotros podemos tener. En cuanto a trabajo, que viene a ser personal de obra, albañiles, ayudantes, pintores, carpinteros, ingenieros, especialistas, todos los que vean ustedes en el precio unitario que se les ha otorgado. En material, todos los materiales habidos y por haber que ustedes puedan ver en el precio unitario lo ponen, ¿sí? Yo voy a hacer con el ejemplo que tengo. Si yo veo mi PDF, voy a ver que, por ejemplo, a ver, para comenzar, en el inicio voy a tener puertas corrientes, ventana corriente, y todo eso tengo que empezar a poner, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puerta corriente, ventana corriente, tengo madera de construcción, tengo calamina ondulada, y es mejor siempre, aunque a veces suena y se ve amoroso, es mejor siempre tener el mayor detalle posible. Y van a ver por qué más adelante. Calamina ondulada, galvanizada, número 28, clavos, alambre de amarre. Y bueno, en tipo, ellos no son trabajadores. Todos estos son materiales. Entonces cambio a material, 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 material. ¿Sí? ¿Qué más necesito llenar? Necesito llenar mi mano de obra. Para mi mano de obra yo estoy contando para este ítem con un maestro y un ayudante. Entonces yo pongo maestro. Ayudante. Y ambos van a ser, automáticamente me sale como trabajo, ¿sí? Entonces tenemos trabajo. El tema de iniciales ustedes pueden ver de cambiar, eso no hay mucho problema. O sea, aquí se les dice con ese inicial, pero ustedes podrían tratar de cambiarlo en la ventana de delante, pero no les suma ni les resta, no hay ningún problema. En tema de grupo, capacidad, tasa, eso lo vamos a ver el día de mañana. Lo que me va a interesar es que ustedes puedan poner esto y puedan poner, esto también necesito. Me pongan al menos la tasa de horas en caso de que sean maestros ayudantes. No, perdón, no la tasa de horas, sino el costo unitario, ¿sí? ¿A qué me refiero? Miren, si yo hago esto, iniciales de grupo no necesito, este tampoco, no va a ser muy relevante por ahora. Yo necesito más que todo el costo unitario. ¿Dónde veo? Acá. Vean mi cursor. Acabo de señalar. La puerta corriente es 120. El siguiente, ventana, es 80. El otro, de madera de construcción, 550. Tenemos la calamina 32, el clavo 12.50, el alambre de amarre 12. Y para mi mano de obra, al maestro se le paga 18.75, al ayudante se le paga 15 y ya tengo mis costos puestos, ¿sí? Ahora, yo lo que necesito para ustedes es que quede como más o menos una tarea. Ustedes me puedan realizar todos los recursos que tienen de los 25 ítems para que sea una manera de trabajo el día de mañana, ¿sí?
Hasta ahí la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta en cómo hacer el tema de recursos? ¿Alguna duda que tal vez no se esté entendiendo? Esto se queda para mañana. Mañana podemos iniciar la clase solo haciendo un pequeño repaso, pero ya con el material que ustedes van a traer a la clase de mañana, vamos a continuar realizando cronogramas y el uso del project.